Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a otro webinar académico organizado por Andina Link. En este caso, en la tarde de hoy, queremos conversar acerca de tecnologías híbridas y de lo que ha representado el reto de integración de wireless más fibra para un Internet que permita una conectividad en condiciones difíciles como ocurre en América Latina. Agradezco a Andina Link por esta invitación, por invitarme a moderar este panel y, por supuesto, agradezco a todos nuestros panelistas que son expertos en el tema y nos van a estar hablando acerca de este desafío. Generalmente las tecnologías son una cosa cuando se desarrollan en la industria, cuando los ingenieros las presentan o las diseñan en el papel, pero otra cosa muy diferente es lo que ocurre cuando esas tecnologías se implementan en el terreno. Particularmente América Latina es un continente con unas realidades muy particulares, unas dificultades a nivel geográfico, tanto desde la Patagonia hasta el Río Grande, con muchísimas condiciones adversas como son las brechas digitales que existen en toda la región, el bajo poder adquisitivo de los ciudadanos, el analfabetismo digital y la falta de competencias y de apropiación de recursos y de conocimiento sobre estos temas. Todo eso juega en contra y es ahí donde todos estos manuales que se desarrolla la industria en laboratorio, que buscan una asepsia, una supuesta perfección en el diseño y desarrollo de todos los modelos, termina siendo desbordado por la realidad. Y esa realidad ha tenido una constante a lo largo del tiempo en América Latina. La constante que hemos identificado es que tanto desde la época de los servicios de cable, que comenzaron como señales incidentales y luego como distribuciones informales de cable, hasta el Internet, ha pasado por modelos híbridos, por la hibridación, por hacer desarrollos que mezclen diferentes tecnologías para darle solución a las necesidades particulares de las comunidades y de los habitantes del territorio. Eso es una constante en América Latina, es una realidad que no podemos esconder. Y aunque probablemente no sea el ideal técnico, funciona y de alguna manera es lo que permite que se disminuyan las brechas, que muchas comunidades tengan acceso, comunidades que de otra forma no tendrían acceso a Internet ni tendrían acceso a la sociedad de la información. Es la manera como nos conectamos con el mundo en gran parte de la realidad de América Latina y ese es el tema del que vamos a estar hablando en la tarde de hoy. A todos muchísimas gracias por acompañarnos, a las más de 200 personas que se inscribieron en el webinar, a todas las personas que siguen todas nuestras diferentes transmisiones de Andina Link, a todos muchísimas gracias. Les voy a contar quién está con nosotros en la tarde de hoy. Tenemos en primer lugar a Marcelo D'Ambrosio. Él es el presidente de la Cámara de Pequeños Proveedores de Internet de Argentina, CAPI. Es uno de los líderes importantes de esta agremiación, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Ha venido promoviendo las mejoras en la calidad de la prestación de los servicios y ha luchado por la defensa de los intereses de todos estos pequeños operadores, que son finalmente los agentes que más trabajan en la disminución de la brecha digital en la región. Marcelo es un asiduo panelista en diversos eventos de Andina Link. Nos ha acompañado a lo largo de los últimos años con sus brillantes reflexiones, su conocimiento, su experiencia del terreno y de lo que ocurre con los operadores. Muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Arnulfo Hooker Bernard. Él es tecnólogo en gestión informática y técnico en mantenimiento de equipos de cómputo con una experiencia de más de 5 años de desarrollo de esta actividad. Trabaja para WDC Networks, que es una empresa de tecnología de telecomunicaciones, de seguridad electrónica, telefonía VoIP, hiperconectividad de redes, sensores, asistentes, que opera en Brasil desde 2003, tiene más de 200 empleados y busca brindar experiencias en todos sus canales de distribución. Y también está con nosotros José Gregorio Coto. Él es ingeniero electrónico de la USB de Venezuela, posee estudios de especialización y maestría en gerencia de proyectos de la UCAP en Venezuela, es profesor investigador por más de 10 años en ingeniería de las telecomunicaciones, director de proyectos de NGN y Telecom de Simón de Chile, consultor de LACNIC en IPv6 y mecanismos de transición, consultor internacional para ICPs en Latinoamérica y trabaja para una compañía que se llama Simeón, que es un aliado en distribución y autorización de Telebres para la región de Latinoamérica. Es una empresa especializada en consultoría internacional, radicada en Santiago de Chile, conformada por un equipo de profesionales y especialistas en el área de la ingeniería y las plataformas tecnológicas en redes y en Internet.
Y por último, que le doy también la bienvenida a Mauro Escalante, quien es profesor de AndinaLink. Mauro es experto en tecnologías y redes inalámbricas. Tiene una academia que hace training en formación de muchas marcas de tecnología y en diseño de redes inalámbricas. Y bueno, es tal vez una de las personas que más conoce el diseño y arquitectura de redes en toda América Latina. Muchísimas gracias, Mauro, por acompañarnos, y a todos nuestros panelistas decirles muchas gracias por sacar tiempo, por abrirnos espacio en su agenda, por compartir conocimientos y ayudarnos a reflexionar sobre este tema. A todos los que se están conectando hasta ahora, desde México, desde Venezuela, desde Argentina, desde Brasil, desde Colombia, Nicaragua, a todos muchísimas gracias, y les recordamos que pueden, si quieren, formular sus preguntas a través del chat que encuentran en la parte derecha, y al final las estaremos haciendo. También me dicen que Antonio del Salvador, un gusto que nos acompañen. Muchísimas gracias por estar conectados. A mí me gustaría que, para introducir el tema, Marcelo, tú como presidente de la Cámara Argentina de Pequeños Operadores de Internet, de CAPI, que te ha tocado ver cómo ha evolucionado esta tecnología y cómo han surgido los cambios en los últimos años, ¿cómo llegamos a este modelo híbrido, tal vez como el modelo más exitoso y el más utilizado por los operadores? La mezcla de fibra más wireless, o incluso en algunos casos fibra más HFC cuando son más antiguos. Hablemos un poco de este contexto, cómo se llegó a eso, y por qué recurren tanto los pequeños, sobre todo ISPs, a tecnologías híbridas, a tecnologías que van construyendo y van implementando sobre la marcha a partir de las necesidades. Con las buenas tardes y gracias de nuevo por acompañarnos, Marcelo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va a todos? Merecería hacer un poquito rápido de historia, que no cuenta con los años, ¿no? Pero bueno, nosotros comenzamos con wireless cuando empezamos con acceso telefónico en el año 96, ya año 98 empezamos a hacer wireless. Ingenieros que están conmigo y amigos terminaron el drive en ese momento para el primer chipset que había antes de Prince. ¿Ustedes se acuerdan que salió? Esto era para Orinoco, lo que eran placas de Orinoco. Nosotros terminamos el driver para Linux en ese momento y fue ya del año 98 que entramos a hacer wireless. Después de ese chip vino Prince y después vino Atheros, ¿no? Y bueno, y ahora hay toda una tecnología nueva de chipset propio de cada una de las marcas, etcétera, etcétera. Así que nosotros comenzamos con ese primer chipset que había de wireless, que nos permitía muchas cosas, y abrimos el primer driver para Linux, con lo cual empezamos a hacer wireless, con lo cual fue salirnos un poco del acceso telefónico y entrar a banda ancha, ¿no? Banda ancha, por supuesto, lo que era banda ancha en ese momento, ¿no? 256, 512, que era un gran banda ancha cuando eran las placas que daban 2 megas. Así que bueno, empezamos a hacer de la historia mucho wireless. Por supuesto, creo que hoy nos deben quedar en usuarios nuestros de la compañía, deben quedar fácil unos 18.000 usuarios de wireless. Tengo gente de mi cámara que tiene 28.000 usuarios de wireless en una ciudad, ¿no? Porque esto hay que poner las palabras y las circunstancias. Es decir, ¿se imaginan hoy lo que es tener 28.000 en una ciudad? La ingeniería de radio que hay que tener para mantener eso, ¿no? Por supuesto, todo esto lleva a que los anchos de banda han crecido, las necesidades han crecido, los cambios tecnológicos en el wireless son muy rápidos, de acuerdo a cómo crece el ancho de banda, y por supuesto hace ya 5 años, 6 años, empezamos a pasarnos a fibra. Seguimos, por supuesto, haciendo fibra y aire, porque hay lugares que no nos permiten hacer fibra, y seguimos fibra y aire. Ya en muchos lugares estamos probando, ya por supuesto hemos pasado desde nuestra propia tecnología a MikroTik, a Ubiquiti, a Cambium, y ahora equipo de 60 GB. Y bueno, ya estamos probando equipos de 60 GB multipunto con equipos manzaneros o equipos en edificios, y ya sabemos que estamos llegando con 8 en 8 multipuntos que dan en 60 GB y en 80 GB, que aún es mejor, llegando ya a mucha más velocidad. Por supuesto, más difícil de hacer, más difícil de extender, más difícil de distribuirle a los clientes. Y de ahí, por supuesto, fibra y aire.
y todo convive y nosotros seguimos haciendo fibra y capturamos los clientes de aire y pasan a fibra y esos clientes de aire los reciclamos y buscamos más zonas fuera del área de fibra y así construiremos fibra y seguimos pasando con aire, y aire, fibra, aire. Así que eso es un poco la historia de, como nosotros, como muchos, ¿no? Haciendo este camino de híbrido entre fibra y aire y lo que nos llevó a la historia. Hasta ahí. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias. Creo que es un recorrido histórico muy interesante que explica cómo a medida que han emergido las tecnologías, se han venido adaptando a ellas y las han implementado para la prestación del servicio. Probablemente en muchos casos, sin abandonar las que ya existen, van sumando hasta que se convierte en un tejido de tecnologías que permite proveer los servicios. Creo que ese es una realidad que no solamente se ha dado en Argentina, sino que representa mucho de lo que ha ocurrido en toda América Latina. Sigo saludando a las personas que se conectan de Río Tercero en Argentina, Córdoba, desde Ecuador, desde Cali, Colombia, a todos Chile, a todos muchísimas gracias por estar conectados y acompañarnos en esta sesión y en esta tarde, muchos de Venezuela también, de México. José Gregorio, la misma pregunta, pero enfocada, ¿por qué muchos operadores recurren al wireless? ¿Por qué no directamente pensar solo en diseño de fibra como única tecnología? ¿Qué opinas tú en tu experiencia y desde los desarrollos que ustedes hacen de estos esquemas en donde se combinan diferentes tecnologías para poder llegar hasta los usuarios? Bueno, primero que todo, gracias por permitirme estar acá con usted y compartir algunas de mis experiencias, algunas de mis reflexiones. Bien interesante el recorrido histórico de los últimos 20, 22 años en Argentina, y creo que es un común denominador para América Latina. Mira, yo partir con una reflexión, y es que realmente estas tecnologías, sobre todo las que se han venido decantando en los últimos años de fibra, GPON y Ethernet y MPLS sobre fibra, y el caso de wireless y en algunos casos realmente están o se han venido decantando en un proceso de complementación. O sea, no son tecnologías que realmente están para competir, porque ellas tienen aspectos que le son favorables, son en contra. Por ejemplo, pues la fibra, las grandes capacidades que tiene de ancho de banda, compatibilidad magnética, pero también tiene deficiencias en cuanto al costo del despliegue, a los tiempos del despliegue, a la complejidad de desplegar una fibra en una determinada zona que no es muy favorable la demografía. Por su parte, el Wi-Fi tiene pues también sus de despliegue rápido, va a dispositivos móviles, movilidad absoluta. Lo que yo he podido percibir, yo tengo la misma sensación del compañero que me antecede. Desde principios de los 2000, pues los operadores pequeños siempre tienden a comenzar con sus despliegues en inalámbrico, o bien sea ahora pues mucho más Wi-Fi, pero a principios de los 2000 recuerdo yo que había mucho de pre-WiMAX, inclusive no eran propiamente estándar. Después se decantaron por WiMAX, LTE, etcétera. En aquel tiempo había pues el tema teníamos problemas de licenciamiento, del uso del espectro en 2.4, 5.8, en 3 y algo. No teníamos a de los 2000 las ondas milimétricas de las cuales habla el compañero.
Fue un proceso natural. Evidentemente, para los operadores pequeños se les hace, pues, un poquito cuesta arriba a veces el inicio directamente con fibra por todo lo que sugiere. Es decir, las grandes inversiones, la logística de despliegue, los tiempos que acarrea. Entonces, esos operadores, pues, es natural que comenzaran con despliegue inalámbrico, pero lo importante es que en estos últimos, sobre todo en los últimos 15, JIPON entra fuerte, por ejemplo, estas tecnologías se han comenzado a complementar de una manera bien interesante. En algunos casos, JIPON como transporte y la última milla con Wi-Fi, en algunos otros casos, Wi-Fi o onda como transporte y JIPON como último acceso, como es el caso, por ejemplo, tengo testimonio y he trabajado en algunos proyectos, por ejemplo, de despliegue de JIPON en edificios, conjuntos residenciales, pero para llegar a ese edificio, pues le llego por inalámbrico, le llego por un enlace microondas, y también tenemos casos al revés, digamos, en los cuales el transporte, pues, pero el despliegue lo tengo que hacer en Wi-Fi porque no me da tiempo o no tengo las facilidades de despliegue de la fibra rápidamente, y en algunos casos es imperativo, aunque tenga fibra, terminar con una última milla en Wi-Fi, por ejemplo, la zona pública, los estadios, etcétera. No siempre voy a poder poner fibra y me da el tiempo y me dan los costos, y siempre pues puedo desplegar el Wi-Fi o la última milla inalámbrica porque necesito unas calidades superiores. Lo cierto es que estas tecnologías se han complementado. Hay muchos casos exitosos. Yo particularmente, y ya termino para no consumir mucho tiempo, yo particularmente he venido trabajando en los últimos meses en algunos proyectos de simbiosis de JIPON y Wi-Fi en el estado de Oaxaca. Algunos operadores tienen despliegue de fibra y terminan con Wi-Fi, otros operadores tienen despliegue de enlaces microondas, tienen incluso anillos con microondas y están empezando con despliegues de JIPON, entonces ahí se va entremezclando, entregan en JIPON y transportan en microondas o al revés. Ha sido realmente bien exitoso y en esos lugares se ha ido cerrando la brecha. Hay cientos de kilómetros de las capitales de Oaxaca y Veracruz que están siendo atendidas en este momento con algunas de estas dos combinaciones. Bien exitoso, sin embargo, hay muchas cosas que atender, se necesita para favorecer el despliegue de Internet en zonas, está claro que los operadores grandes pues invierten donde hay retorno rápido y grande, y hay esa brecha, y esa brecha hay que cerrarla, pero yo creo que Perú hay mucho despliegue también inalámbrico y se están metiendo. Esta década va a ser de JIPON. Hay alguien que nos viene corriendo cerca ahorita, que es el tema de Internet satelital para no consumir demasiado tiempo y respetar el espacio de los demás compañeros. Gabriel, activa tu audio, por favor. Terminé la intervención. Sí, perfecto, José. Hola. Gracias, José Gregorio. Hola. Muchísimas gracias, José Gregorio. Ahora sí me escuchan. Hola. Sí. Hola. ¿Me escuchan? Sí, ok. Listo. Creo que perdimos el video de José Gregorio al final de su intervención, pero se alcanzó a escuchar todo muy bien. Arnulfo, ¿por qué un modelo híbrido fibra y cómo lograrlo que eso se articule y que funcione bien para garantizar la prestación de servicios a los usuarios y sobre todo el cómo lograrlo?
y muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Claro que sí, con mucho gusto. Bien, en primer lugar, todo se basa en las necesidades que tengan nuestros clientes. Y pues en el caso de WDC, siendo fabricantes mayorista, una de las cosas que tenemos en cuenta es cuáles son las necesidades de los ISPs. Nos encanta trabajar con los ISPs locales o pequeños, los que están trabajando para levantar y atender a los clientes en lugares donde los grandes no van, ¿sí? Entonces, uno diría, ¿por qué entonces un modelo híbrido? Pues en el caso nuestro, nosotros planteamos más que un modelo híbrido, es un modelo que permite que todos los que están en Wi-Fi puedan ir migrando hacia fibra y aprovechar todos los beneficios que le presentan. Pero somos conscientes que hay lugares donde la fibra, por ciertas situaciones técnicas, es posible que no sea fácil, ¿sí? O que demore un poco más. Y pues lo que prefieren en ese caso, entonces los ISPs, es llegar primero con fibra, por lo tanto, ¿sí? Ya si ellos llegan con Wi-Fi, y luego de que lleguen con Wi-Fi, comienzan a hacer su trabajo en ese camino. Algunos ven como un potencial, ¿sí? Por ejemplo, tengo un cliente en especial que está trabajando ese proyecto, donde montó toda su estructura con fibra, ¿sí? Y va a atender una solicitud específica del gobierno. Ahora mismo con el Ministerio de las TIC está tratando de llegar con internet de alta velocidad a los diferentes municipios del país que no lo tenían. Y pues una de las opciones es primero llegar con lo mejor que tengan, ¿cierto? Para Wi-Fi. En este caso ellos lo que hicieron fue llegar con fibra y conectar unas antenas en ciertos puntos, ¿sí? Directamente a una ONU o una ONT. Eso es un buen planteamiento, porque van a cubrir la necesidad que se estaba buscando y con altas velocidades. Sabemos que GPON nos permite entonces tener 1 giga, ¿sí? Para entregarle en cada ONU, puede hacerlo. Así que ellos plantearon eso, ¿sí? Y todo el control lo están haciendo internamente. Hicieron un planteamiento interesante de red interna, red local, y todo el consumo de acceso a Internet se hace a través de ella. Por lo tanto, pueden ofrecer mejores prestaciones. Pero todo lo hicieron sobre GPON, ¿sí? Sobre la fibra. Y al final entregan Wi-Fi. Pero lo que van a hacer después es el despliegue hacia las casas. Ya van a atender clientes independientes. Entonces, ese es un modelo híbrido que veo potencial en él. Pero nosotros animamos entonces, si hablamos que la razón por la que hacen esa combinación entre fibra y Wi-Fi es por el costo de implementación, de hacer el despliegue de la fibra. Si es por esa razón, pues WDC ha querido apoyarlos con un modelo llamado TaaS. Es donde está el costo completo del proyecto, ¿sí? Todo lo que van a necesitar. Porque sabemos las razones por las cuales a veces se busca iniciar con Wi-Fi y luego extendiendo la fibra, y cuando ya la tienen es que van migrando a los clientes. Esa es una de las cosas que tenemos que tener presente. Entonces sí, Gabriel, o sea, básicamente, ¿por qué? Depende de la necesidad, las posibilidades y cómo se quiere llegar a los clientes. A veces es mejor llegar con fibra, pero si la opción es Wi-Fi, pues es bienvenido igualmente. Ok, muchísimas gracias, Arnulfo, por no solamente la claridad frente al tema, sino también la solución que ustedes vienen desarrollando. Mauro, usted como profesor que ha trabajado en toda la región, en toda América Latina, impulsando proyectos de conectividad y muy particularmente desde la perspectiva de los enlaces inalámbricos, que ha visto también evolucionar esta tecnología inalámbrica,
¿cuál es el modelo para garantizar una buena prestación del servicio? Digamos que ya está claro que acá hay un tema de densidad. Cuando hay poca densidad en una zona, pues la fibra no es la solución porque los costos no se justifican. Entonces se utiliza la red troncal para el internet y luego los access points y la red inalámbrica para llegar a zonas de baja densidad. Pero ¿cuál es el esquema ideal para garantizar un buen servicio? ¿Cómo lograrlo? ¿Cuáles son las tecnologías que se deben tener en cuenta? O sea, ¿cómo romper el mito de que los modelos híbridos son equivalentes a un mal servicio? Ok, mira, tradicionalmente, hasta un poco antes de la aparición de Netflix, o mejor dicho, Netflix fue el punto de quiebre en el que los backbones podían ser soportados por cierto tipo de enlaces, buscabas trabajar con soluciones que sean full duplex, y de hecho, pues los clientes no tenían mucha demanda. Si bien es cierto, habían algunos que ejecutaban videos en YouTube, pero incluso la base de videos de YouTube era muy escasa comparada con lo que es ahora. Las calidades de la reproducción de los videos también eran muy bajas, era difícil encontrar algo con 720p, estoy hablando de hace unos 8 años, 5 años, pero cuando Netflix aparece y pone a disposición las suscripciones y llega a un consumo relativamente masivo, puso a patalear a todos los ISPs, especialmente a los ISPs pequeños, a los medianos, porque los backbones que antes se trabajaban, que eran de 10 megabits, de 20 megabits, pues ya empezaron a resultar altamente ineficientes. Básicamente porque todo el mundo empezaba a contratar planes de Netflix, ¿no? YouTube, por su lado, pues también amplió o mejoró la capacidad de definición, de alta definición, y eso también, pues, ayudó a que el problema se incremente. Entonces, ¿qué pasa? Que los ISPs, especialmente en Latinoamérica, siempre han buscado un backbone. Un backbone es un canal por donde circula todo el tronco de datos, que es el que los lleva a los diferentes nodos, y siempre se buscó hacerlo en forma inalámbrica, pero el wireless tenía sus limitantes, sigue teniendo sus limitantes, a pesar de que ya anuncia velocidades de 1 gigabit, de 3 gigabits por segundo. Sin embargo, la transferencia de datos real es menor al 50% de lo que se anuncia, porque así funciona el 802.11. Eso no lo podemos cambiar. A pesar de que los fabricantes también incorporan chipsets que son propietarios, sin embargo, como te digo, el wireless tiene sus limitantes y eso es inevitable. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el mejor esquema que se debería poder implementar es implementar los backbones en lo posible con enlaces de fibra. Es lo más conveniente, porque con fibra, si bien es cierto, puede salirte un poco más costoso, de hecho, en algunos casos sale bastante más costoso. Sin embargo, la tendencia actual es de que prácticamente todo va a ser por video. De hecho, por eso también hemos tenido que migrar muchísimas de nuestras explicaciones que las teníamos puestas en el blog o las teníamos puestas en ciertos documentos, hemos tenido que migrarlas a hacer videos. Hemos triplicado la cantidad de videos que Academy Expert maneja en su canal de YouTube. Y es básicamente porque la gente está buscando eso. Esa es la tendencia. Entonces, en buena hora, pues los ISPs ya se vieron con esta necesidad desde hace algún tiempito. Y lo que se ha buscado entonces es tratar de hacer este mix. Tratar en lo posible siempre que a cada nodo que tienes, el ISP sabe que tiene que hacer un poco más de esfuerzo económico en este caso, y en lo posible llegar con fibra hasta el nodo de distribución o hasta los principales nodos de distribución. Eso adicionalmente nos da otra ventaja muy importante, porque nos va a permitir triangular, nos va a permitir manejar canales o segmentos que sean de redundancia para aplicar protocolos como SPF, BGP. Y no es que con wireless no se podía, sí se podía, pero los tiempos de convergencia también pues eran más lentos. Y si a eso le sumabas que el backbone estaba altamente saturado porque todo el mundo estaba consumiendo, entonces sí se convirtió en un dolor de cabeza muy importante para los ISPs. Afortunadamente, el que se haya masificado el tema de la fibra óptica, del GPON y todo esto, pues ha ayudado muchísimo porque ha permitido bajar considerablemente los costos. Entonces, hoy por hoy, los ISPs han hecho conciencia, aunque te comento también que hubo bastante resistencia, básicamente porque obviamente todo el mundo piensa,
he hecho esta inversión en un backbone de 100 megabits, de 200 megabits, que me costó 4, 5, 8 mil dólares, y ahora resulta de que tengo que poner fibra y eso es otro dinero adicional que no estaba presupuestado, sin embargo es necesario. Y como te digo, pues hubo bastante resistencia en ese punto, pero gracias a Dios, pues se ha hecho conciencia y se está migrando a eso. Entonces, finalmente respondiendo a tu pregunta concretamente, si los modelos híbridos funcionan, sí, tienen que ser híbridos. Esperamos, y realmente para el usuario final sería ideal de que todos los residenciales, todos los clientes, todos los corporativos pues lleguen con fibra, pero en muchos casos no se puede hacerlo, es imposible hacerlo. Así que el wireless pues va a seguir coexistiendo. ¿Cuánto tiempo más? No lo sabemos. Mientras la fibra no llegue hasta el último punto, hasta el último rincón en la tierra, pues seguiremos existiendo con el wireless y eso va a tomar un buen tiempo. Gabriel. Ok, Mauro, muchísimas gracias. Creo que es claro el argumento y efectivamente es un poco lo que está ocurriendo en este momento, la realidad de que muchos están migrando. Yo quisiera a Marcelo, que se los había caído, pero ya está de regreso con nosotros. Cuando se hace uno de los riesgos grandes que hay en el diseño de redes híbridas y particularmente cuando se utilizan tecnologías que no fueron diseñadas para ese propósito, en el largo plazo tiende a haber un sobrecosto por la rápida obsolescencia de esa tecnología y la necesidad de estar cambiando hacia una nueva versión, que era un poco lo que tú comentabas al principio. Tú cuentas que en corto tiempo tienen que dar el salto de una a otra y de otra a otra. Cuando se analizan los costos y cuando se analiza ese costo-beneficio, realmente sí es conveniente para un ISP seguir intentando esos modelos o no sería mejor de una vez dar el salto a la fibra óptica, o definitivamente hay lugares tan remotos, con tan baja densidad que eso no es posible. Bueno, a ver, hoy hay que hacer una estrategia financiera para dar directamente el salto a fibra. Si me decís a mí, yo si pudiera en un pueblo nuevo y entro con fibra. Pero bueno, hoy además creo que como hacemos esta charla tendríamos que hablar un poco de estrategia financiera, de ver cómo llegamos a hacer fibra. El tema del aire, justamente los problemas que se da es que la obsolescencia hoy de los equipos, vamos a hablar, cuando empezamos con el 2,4 nos duró, no sé, 8 años. Después empezamos con 5,8, duró 6. Una tecnología duró 3, otra tecnología duró 1. Y así cada vez la obsolescencia es mucho más rápida. Y ni hablar con lo que pasó durante la pandemia, que estamos tratando de dar planes de 100 megas, ¿no? Entonces, dar planes de 100 megas a todos los usuarios con aire se complica, por eso nosotros empezamos a hacer a 60 gigas, redes de aire a 60 gigas donde no podemos cablear. Entonces, a ver, en números, hoy, y yo creo que si tengo que empezar una ciudad nueva y tengo que empezarla con wireless y me corto las manos, ¿está? O sea, si no tengo alternativa, lo hago con wireless. Si lo puedo hacer con fibra, hago todo lo posible para hacerlo con fibra, porque es una inversión mucho más segura en el tiempo. Así que la cabeza pasa a fibra. O sea, y te lo dice alguien que viene hace 20 años, 22 años haciendo wireless, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de números y cada vez es más una cuestión de números. Cada vez es más una cuestión de números. Así que el camino a fibra. Muchas gracias, Marcelo. Es claro y contundente el argumento, que quiero pasarle también a José Gregorio. En el mismo sentido, José Gregorio, sabemos que cuando va a invertir en fibra, un operador lo está haciendo en una inversión de largo plazo. Vale la pena recomendarle, por ejemplo, a todos los nuevos que están entrando, que se están incorporando al negocio, o incluso a los que están creciendo y expandiéndose, recomendarles la opción de invertir en wireless, aun cuando sabemos que utiliza generalmente banda abierta, que hay mucha congestión en la frecuencia, que es una inversión de corto plazo, que se satura fácilmente, que los corredores de microondas lo afectan. ¿Sigue siendo recomendable, ustedes como expertos, ustedes recomendarían
a nuevos agentes y a los que se quieran expandir, seguir trabajando en wireless o irse hacia la fibra? ¿O solo lo harían en situaciones muy específicas de difícil acceso, montaña y baja densidad? Bueno, primero que todo tengo problemas con mi cámara, así que pido disculpas, pero bueno, voy a seguir conectado por audio. Mire, yo coincido en gran parte con el compañero que me antecede, pero yo creo que esto no hay que verlo tanto en blanco y negro. Evidentemente, es decir, siempre coincido plenamente con la frase que dice: siempre que las condiciones me permitan hacer el despliegue inicial o en un crecimiento con fibra, mi tendencia es hacerlo con fibra. Ahora, también hay que entender que hay matices y hay situaciones en las cuales, pues, por la demografía, por los tiempos, por la inversión, por el equipamiento y la logística y la preparación que necesito, porque no todos estamos igualmente preparados en todos los aspectos que necesito para cometer un proyecto de fibra, sobre todo GPON. También depende mucho de las ciudades, de cómo es la demografía, cómo tengo la estructura externa, si me ayuda o no. No siempre el camino a la fibra está relativamente bien abonado para ir directamente. Y en esos casos, pues no va a quedar de otra que ir con Wi-Fi. Lo que yo creo es que hay que mirar siempre el proyecto a corto, mediano y largo plazo y ver cuáles son mis factores que imperan a mediano plazo, y puede ser que de repente Wi-Fi sea pivote, es decir, sí o no hay que entrar y hay que empezar a atender clientes, hay que meterse en el negocio, como dicen los argentinos, hay que meterse en el lodo. Entonces, si meterse en el lodo es comenzar con Wi-Fi, entendiendo que puedo entender un proyecto de fibra, pero me va a llevar más tiempo, y el Wi-Fi lo voy a poder ir, digamos, teniéndolo como complemento o como respaldo, y voy haciendo transiciones a fibra. Eso podría ser un escenario. Ahora, si las condiciones lo dan, de la planta externa, de las inversiones, de los tiempos, de la cantidad de clientes, que tenga los retornos del negocio correspondientes, que pues siempre la fibra va a imperar. Estamos entrando ahorita en la década de los grandes consumos de ancho de banda. El profesor nos comentaba mucho el tema de los consumos de contenidos de video, más allá de que ahorita pues hay mucha tendencia a caché de contenido, están tratando de acercar los contenidos a los clientes, etcétera, pero ahí va a haber, si nos vamos completamente con Wi-Fi y nos olvidamos de la fibra, van a haber brechas importantes en el tema de los anchos de banda que necesito para atender esos requerimientos de servicio, con todo el tema de Netflix, con todo el tema de YouTube, con la ultra alta definición, etcétera. Porque bueno, el Internet, con el tema de las redes sociales, cuando no tiene video, realmente consume un ancho de banda que es bastante manejable y no tiene tanto requerimiento en tiempo real. Pero el tema ahí es el video, que cada vez la gente pues consume más video demandado, cada vez hay más canales en vivos en Internet, y allí pues el tema de Wi-Fi se complica, más allá de que tenga un backbone o una red troncal de fibra. Entonces, a modo de resumen del mensaje, coincidiendo completamente con el compañero anterior, si las condiciones lo permiten, hay que tratar de mirar la fibra como primera opción, pero entendiendo que si en una etapa inicial se me complica por tiempo, por inversión, por logística, por permiso, por la demografía, pues puedo utilizar al Wi-Fi como una red piloto, como una red pivote, entrar en el negocio, empezar a brindar servicio y después, bueno, voy haciendo transiciones. Hay que tratar de manejar las matices, digamos, no ser tan en blanco y negro. Cada proyecto va a tener sus particularidades y va a requerir un ataque, digamos, diferente. Yo siempre he creído que no hay recetas únicas. Cada realidad en cada país, en cada ciudad, en cada localidad es distinta. Y por otro lado, comentar también que realmente el Wi-Fi no va a desaparecer porque siempre lo termina complementando. Fíjese usted que cuando usted entrega un servicio GPON en una ONT, por más que le llegue con fibra a la casa, al fin y al cabo esa ONT sí tiene un Wi-Fi para que le entregue los servicios customizados al cliente dentro de la casa o dentro de la oficina, pues lo termina necesitando el Wi-Fi, ya no para la última milla, sino para
para el acceso al usuario, porque los usuarios cada vez tienen más tablets, más smartphones, más PC, inclusive los smartphones pues se están conectando a Wi-Fi, los sticks para consumir video por Wi-Fi, y cada vez hay más consumo de video por el Wi-Fi. Entonces el Wi-Fi no va a desaparecer, realmente va a seguir quedando ahí como ese complemento final de GPON. Esa sería mi reflexión. El GPON vino para quedarse. Fíjese usted que hace 10 años teníamos GPON de 2.5, ya estamos en GPON de 10 GB, ya estamos en GPON de 40 GB con varias landas de 10 GB. Los grandes consumos de ancho de banda están garantizados realmente con redes de fibra, con GPON, con 10 GPON, con 40 GPON, y viene también muy fuerte tal vez tecnologías de GPON con más capacidad. Además te permite miles y miles de usuarios en un solo bastidor. Y hay otra cosa importante, y con esto cierro. Las redes de fibra no solamente permiten todas estas grandes capacidades, sino que tienen calidad de servicio desde el usuario. Eso es un elemento muy en contra en el tema de Wi-Fi, porque Wi-Fi en la última milla no tiene calidad de servicio, por lo menos expedita, como si la tiene GPON. Ese sería el mensaje. Si puedo, fibra. Si no, Wi-Fi como complemento, y voy viendo en el camino cómo puedo ir haciendo las transiciones. Y agregar un elemento más. No perder de vista el IP versión 6. El IP versión 6 está creciendo mucho. Estaba viendo en estos días las cifras de las redes sociales que ya tienen IP versión 6. Ya casi todo el mundo está en IP versión 6. Tenemos algunos proyectos pilotos en México donde la gente está en redes sociales con IP versión 6. Y el tema, eso va muy bien en Wi-Fi, y el tema de caché de contenido para tratar de optimizar el ancho de banda hacia los proveedores de capa superior. Esa sería, Gabriel, mi reflexión a tu pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Gregorio, muy claro. Y yo creo que acá, con la respuesta tanto de Marcelo como de José Gregorio, nos queda clarísimo que hay algunas situaciones en donde se justifica plenamente el modelo híbrido y particularmente el uso de tecnología wireless, condiciones que, como ustedes muy bien lo han dicho, recapitulo, de tiempo, porque no hay el suficiente tiempo para hacer un buen diseño de una red de fibra, porque hay una muy baja densidad que no justifica el tendido de la fibra, porque hay mucha distancia entre un punto y otro con muy pocos usuarios potenciales para conectar, por razones geográficas, etc. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo hacerlo para que, si sabemos que en algunas circunstancias se justifica, en algunos puntos el modelo híbrido sigue siendo la mejor solución porque los números no van a cerrar con fibra, cómo hacerlo de tal manera que se le pueda garantizar a los usuarios cada vez el mejor servicio, pero sobre todo, lo más importante, satisfacer la demanda que hay en este momento de ancho de banda? Entonces, le doy la palabra a Arnulfo para que nos cuente un poco él cómo cree que es la forma de llegar a un diseño de arquitectura híbrida eficiente que solvente las necesidades de alta demanda que ocurre en este momento histórico, no sin antes recordarle a nuestros invitados que están conectados, a las personas que están viendo, que a través del chat pueden formular sus preguntas y con gusto yo se las formulo a los invitados, a los panelistas expertos que tenemos en la tarde de hoy. Arnulfo, adelante, por favor. Bueno, no sé si esa pregunta, Gabriel, es para mí, pero lo voy a responder de esta manera. Lo que pasa es que yo estoy más del lado de la fibra. Okay. Lo que estamos haciendo a nivel de Colombia es fibra. Y a nivel de Brasil, todo lo que se llevó el proceso de migrar a fibra. Lo que yo puedo decir es, lo que nosotros tenemos que mirar es que a veces cuando invertimos, desconocemos que si invertimos mal, invertimos otra vez y otra vez y otra vez. Y eso sucede en cualquier modelo. Así que si es fibra o si es Wi-Fi va a suceder lo mismo. ¿Qué pasa con la fibra? Lo principal aquí es el diseño. Si tú haces un buen diseño, tú vas a saber que va a llegar la potencia óptica necesaria para que el servicio tenga, ¿sí? O sea, que esa ONT pueda conectarse y tengan el servicio que busca el cliente. Hay algo que a veces nosotros miramos, decimos, el Wi-Fi es la mejor opción. Pero realmente estoy de acuerdo con cada uno de los panelistas, o sea, en lo que han hablado, tienen más experiencia, llevan mucho tiempo con Wi-Fi, y algo que llama la atención es porque si ellos llevan tanto tiempo y te dicen que si hay la posibilidad de fibra,
es mejor que la tengas como la primera opción, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final hacer un diseño Wi-Fi requiere mayor conocimiento todavía. Yo lo miro desde el punto de vista que la fibra viene de una manera que después de que tengas la capacitación, el entrenamiento, tus técnicos, todo está planeado con un buen diseño. Entonces, cuando tú hagas la implementación y la instalación, vas a ver que las cosas van a funcionar. Y habrán desafíos, sí, pero van a funcionar. Y lo que garantiza la fibra es que tú puedes tener varias cosas. Una de las cosas que más me llama la atención de la fibra es que después de que tú tengas tu tendido y lo hiciste bien y la potencia óptica está bien, entonces tú comienzas a instalar. Ahí viene lo otro. Si instalas una buena ONT, entonces tú vas a ver que no vas a tener que sufrir cada vez por un inconveniente técnico y tienes que enviar a un técnico a la casa. Con el wireless también se presenta que si tú haces tu implementación y todo, y no tuviste algunas cosas en cuenta, vas a tener fallas que hacen que el servicio se caiga. Y cuando eso pasa, siempre tienes que mandar un técnico. Mientras que en fibra tienes la opción, al menos una de nuestras marcas líderes, porque no es la única, que es Fiber Home. Una de las cosas que promete es una administración centralizada y desde la cabecera digital. Entonces, si tú haces un buen diseño y todo quedó bien, tú conectas allá, configuro todo aquí y ya, listo, no tengo que mandar un técnico. Si algo pasa, todo lo puedo administrar desde aquí. Entonces son beneficios, o sea, sí, invierto más, pero en 4 años está estandarizado y está claro que en 4 años tú comienzas a ver el retorno de la inversión. Si tú hiciste un buen diseño, hiciste una implementación adecuada, con buenas prácticas, entonces todo se da. Pero entonces por eso vamos a lo que vamos. Si tú no tienes el presupuesto adecuado, puedes aliarte con aquellos que te pueden facilitar costear esa implementación. Por eso decíamos, el modelo TAS ha sido muy exitoso en Brasil. ¿Sí? Hay un centro comercial gigante que está en Brasil que permitió que WDC pudiese hacer la implementación junto con su proveedor. Y entonces se incluyó todo, hasta todo el centro de seguridad. Por eso digo, ese modelo es muy completo porque no involucra solo la fibra, ¿sí? No involucra solo la fibra, sino todos los aspectos y a quienes se les va a proveer el servicio, ¿sí? Entonces el Wi-Fi es un complemento, sí estoy de acuerdo. Siempre va a haber Wi-Fi, siempre va a haber Wi-Fi. Sino que hay detalles, por ejemplo, 2.4, 5.8. Los dispositivos, aunque lleva cierto tiempo ya el 5.8, ¿cuántos dispositivos, digamos un computador, tiene una tarjeta que lo maneja? Entonces, eso viene allí también. Puede que tú prestes esa opción para que tengan mejor prestación en su velocidad, conectividad, pero aún así, el cliente es probable que no tenga un dispositivo para aprovecharlo. Pero están las opciones. Yo creo que uno tiene que empezar es con la necesidad del cliente. Tanto el ISP, lo que busca, a dónde quiere llegar, y también el cliente final. Porque si tenemos en cuenta eso, proveeremos lo que es. Vuelvo y repito, nuestro gobierno quiere que colocamos Wi-Fi. Pero la única forma de tener una velocidad óptima es que nosotros garanticemos al menos la estructura. Si pudiésemos hacer eso, en fibra sería la mejor combinación, ¿sí? Habían otros desafíos del lado de Wi-Fi y pues los compañeros son los que más tienen conocimiento de esa área y han mencionado también, ¿sí? Lo que habría que mirar, pero siempre será un complemento. Le aprovecho y le hago una pregunta que tenía para más adelante, pero creo que nos conecta muy bien en este momento el tema. Y es que existe el mito entre muchos ISPs, particularmente entre pequeños ISPs, de que la fibra es costosa, la fibra es difícil de manipular, que es una tecnología compleja. ¿Es eso, digamos, que es una de las resistencias, pues además del tema de costos que existe, para que muchos lo implementen? ¿Eso es verdad o es un mito y hasta qué punto lo es? Creo que es un buen momento para digamos, aclararlo, sobre todo que muchos
todavía teniendo la posibilidad de dar el salto a 100% fibra y retirar los equipos wireless, no lo hacen porque sienten que llegar hasta la casa es, además de costoso, difícil y no es sencillo de lograr. ¿Eso es un mito? Bien, eso en parte es un mito, porque sí, en el principio era costoso, como toda tecnología nueva, al principio es costoso, pero en la medida que se va implementando y que se va usando más, se abaratan los costos. Esa es una de las cosas. Ahora, hay que mirar. Si algo he podido ver en este año que llevo con WDC, llevo un año con ellos trabajando, es que realmente es más falta de conocimiento de esta tecnología y acompañamiento. Porque opciones para poder financiarlas hay, pero yo meterme a invertir un dinero, o sea, así tan grande como este, si no tengo el acompañamiento, si algo lo hago mal, por ejemplo, una cosa tan sencilla, entran elementos, herramientas que son más costosas, que son necesarias para tú poder hacer el tendido de fibra. Es donde más podrías estar invirtiendo, porque todos los activos, todos los dispositivos activos, esos tienden a ser más económicos. Y lo digo en el sentido de fibra, 100% fibra, ¿sí? O sea, tienden a ser más económicos, porque el negocio de la fibra está en que tú me compres a mí los que son las ONTs. Ahí es donde está el negocio. Realmente es eso. Allí es donde van a ganar los ISPs y van a ganar los mayoristas y el cliente. ¿Sí? Si contemplamos una solución completa de principio a fin, tú vas a garantizar una red estable en el tiempo y que te va a producir. Y a medida que tú instales cliente, pues vas ganando. Entonces la pregunta es, por ejemplo, hay gente que sí instala fibra, pero aún en esto piensan que es mucho mejor comprar ONTs económicas a comprar una ONT que me permite una administración centralizada. Ahora, yo digo una cosa, es más fácil por comando tener que hacer la administración, hablando de, porque cuando se hace con Wi-Fi entiendo que todo se hace desde la MikroTik o se hacen desde otro tipo de dispositivos y generalmente, entonces por allí yo digo, ¿es más fácil eso o poder administrar directamente con un software que les permite como administrar todos los dispositivos conectados a la OLT en la red de fibra? O sea, ¿qué es más fácil? Y realmente lo que yo he visto, ese software me permite a mí tener hasta 1000 OLTs en el caso de Fiber Home. Y cada uno de estos dispositivos poderlo administrar. Pero aún así, hay unos que son por comando. Entonces, y tú dices, ¿por qué quieren el de comando? Porque es el que dominan. Llevan más tiempo haciéndolo. Un Huawei, ¿cierto? Llevo más tiempo haciéndolo. Entonces, yo prefiero lo que ya conozco. Así lo otro tenga otras bondades, ¿sí? Entonces, uno es como de costumbre a veces, entonces se vuelve un mito que no, que es mucho más difícil este o aquello. Y eso es hasta en la fibra. Hay una fibra drop que tiene una guaya, es más flexible, y eso hace que esté más propenso a tener rupturas, pero aún así prefieren esa porque es más fácil para poderla introducir a la casa del cliente. Entonces hay una que es un poquito más rígida, pero te da seguridad de que no se te va a romper tan fácil y que la vas a poder manejar y llevar e instalar. Entonces, ¿cuál prefieres? Ahora, costos, si miramos, tú prefieres comprarle a un revendedor que te está vendiendo, ¿sí?, la fibra y te está vendiendo los dispositivos, o prefieres comprarle a alguien que los fabrica. ¿Prefieres comprarle a alguien que te los da mucho más económico, pero no tienes un soporte a través de todo el canal hasta la fábrica? ¿O prefieres comprarle a aquel que te está dando la posibilidad de que adquieras la fibra y que puedas tenerla con todas las garantías, todo el soporte, pero que lo pagues mensualmente? O sea, toda la fibra, todos los productos los adquieres. O sea, es el punto a veces donde tenemos que mirar qué es lo que más conviene, que te salga más económico mirando cada producto o que tú inviertas un poquito más, pero sabes que ya tienes financiado todo el proyecto completo. Yo les pregunto a los que ya tienen más tiempo,
si tuvieran esa opción, ¿qué elegirían? ¿Los productos más económicos sin nada más o todo el soporte desde fábrica y con el mayorista y tienes adicional acompañamiento y tienes un crédito amplio para que implementes todo el proyecto y pagas mes a mes? ¿Qué elegirían ustedes? Eso es lo que yo les puedo compartir. Entonces, a veces creemos porque tenemos mitos, porque tenemos ideas y no damos la oportunidad a mirar otras opciones y podrías tener fibra en lugares que no. Lo digo también porque esos que mencionaron, solo necesito 16 puertos o solo necesito 8 puertos, porque solo son 512 o son 1024. Eso es lo máximo que voy a crecer. Y lo he escuchado en todo este año, lo he escuchado mucho, y cuando uno se pone a mirar, entonces yo digo, ok, ¿ya cuánta distancia está este municipio donde me dices que vas a hacer la implementación de los más cercanos que tienes ahí? Y no pasan de 2 kilómetros, no pasan de 4 kilómetros, y GPON te permite extenderte hasta 20 desde el nodo principal. Entonces, ¿por qué no podemos mirar? Hay que saber hacerlo. Bien, Arnulfo, muchísimas gracias. Es muy claro, creo que ha generado una reflexión muy pertinente respecto del costo-beneficio y la toma de decisiones por parte de los operadores. Mauro, en los últimos años hemos visto evolucionar las tecnologías wireless, es decir, al principio era un Wi-Fi básico en el sentido estricto de la palabra, en 2.4, con muchas limitaciones, luego se abrió a 5.8, luego mejoró las normas y entonces se implementó las diferentes evoluciones que ha tenido el 802.11 y ahora vemos incluso que algunos operadores están abandonando el protocolo Wi-Fi, que es un protocolo inalámbrico Ethernet, por decirlo así, y están tratando de simular el LTE en redes inalámbricas. ¿Estos nuevos desarrollos aseguran la continuidad en el largo plazo de los modelos inalámbricos o siguen siendo tecnologías inestables de transición? ¿Cómo ve usted la perspectiva del futuro respecto de estos nuevos desarrollos y las posibilidades que ofrece para los operadores? El Wi-Fi, el estándar 802.11, me atrevo a decir, está tratando de defenderse con uñas y dientes de ser descartado. Sin embargo, lo está costando muchísimo, muchísimo. Los fabricantes están trabajando, y lo mencionaron, ¿no? Están desarrollando sus propios chipsets, haciendo sus propios filtros de ruido, haciendo sus propias mejoras, pero hay limitantes muy importantes. Básicamente, si trabajas en el espectro de 802.11, en el estándar, perdón, 802.11, pues tienes un limitante muy grande y es el throughput. El throughput se ve disminuido al 50% o menos, ¿verdad? Es decir, que si tú logras establecer una conexión entre un PC y tu access point a 300 megabits por segundo, en realidad el throughput real no llega a 140. O sea, sí, la velocidad de enganche está ahí y son 300 megabits por segundo y eso es real. Pero cuando tú ejecutas una transferencia, el protocolo como tal se te lleva, el 802.11 se te lleva más del 50% de la data. Y esto es molestoso, es problemático, aparte de que está trabajando solamente en un ambiente de half duplex. Es decir, que si quieres hacer una transferencia bidireccional de datos, ves drásticamente reducido a la mitad. Es decir, que de los 300 pasas a 140 y de 140 pasas a 70 en full duplex, con un solo cliente conectado. Imagínate si tienes 10, literalmente lo divides para 10. Entonces ya no tienes 70 megas disponibles en full duplex, sino que tendrías el equivalente a 7 megas aproximadamente en full duplex o 14 en half duplex. Entonces, esto ha hecho de que la tecnología tiene que seguir evolucionando. Esto más o menos está siendo como el tema del desarrollo de los procesadores, ¿no? En que AMD e Intel están llegando a un límite de miniaturización en el que ellos han establecido, pues bueno, vamos a tratar de llegar a los 100 nanómetros, pero más bajo de eso es como que ya casi que imposible porque estarías hablando de miniaturizar los integrados a un nivel tan pequeño en que ya te estás codeando directamente con los electrones y con los átomos. Entonces el Wi-Fi está llegando a un límite muy, muy importante
al menos en lo que se estaba trabajando en los espectros, en las bandas de 2.4, de 5 GHz. Lo que se está trabajando ahora es bastante en el área de los 60 GHz y superiores. Por ahí alguien preguntaba respecto a qué pensábamos sobre las millimetrical waves, las ondas milimétricas. Básicamente, pues lo que está ocurriendo ahí es que la longitud del ancho, la longitud de las ondas, pues se disminuye bastante. En 2.4, si mal no recuerdo, creo que lo estuve chequeando para no equivocarme, y la longitud de onda en 2.4 GHz es de 125 milímetros. Pero para las ondas milimétricas, pues esto baja muchísimo. Estamos hablando de que esto está alrededor de los 30 milímetros, 20, 25, 35 milímetros, pero obviamente para que esto funcione, pues tienes que trabajar en un espectro mucho mayor, que son 30 GHz, 60 GHz, 80 GHz. La tendencia entonces es para ambientes exteriores, para ambientes de backbone, para nodos de distribución inalámbricos, va a moverse hacia ese punto. Vamos a empezar a trabajar en espectros pues mucho más amplios. El 2.4 se saturó prácticamente hace 10 años. En la banda de 5 GHz también se saturó casi que al mismo instante, digámoslo unos 2-3 años después. Y a pesar de eso, pues ha seguido tratando a la gente de las empresas de sacarle algo de jugo a todo esto, pues no, como lo mencionaba Marcelo en Argentina, aquella empresa que tenía más de 18.000, 20.000 suscriptores en la ciudad y todos inalámbricos. Es un trabajo monumental. Pero el futuro de los enlaces inalámbricos va a seguir ese camino. Van a trabajar ya estándar en la banda de los 60 GHz, de los 80 GHz, incluso los 24 GHz ya, que en algún momento se pensó que iba a ser la gran panacea y que iba pues a destronar a todo el mundo. Sin embargo, por cuestiones técnicas no prosperó. También por limitantes en muchos países tenían pues restricciones ya a nivel de legislación. Pero a partir de los 60 GHz la cosa como que está funcionando. Ahora, sí tenemos una limitante también ahí, y es que obviamente pues a un mayor ancho de banda, un mayor espectro que se necesita, pues también las distancias tienden a disminuir. Lo que conseguíamos antes, al inicio, hace unos 20, 30 años, en 900 MHz, pues es imposible alcanzar esas distancias con 60 GHz. Pero en todo caso, a nivel de Wi-Fi, a nivel doméstico, a nivel de corporaciones, todo lo que sea indoor, se va a seguir manejando en el estándar 802.11. Las nuevas estándares que se están sacando, el AC, que ya está quedando obsoleto, está viniendo a X, están desarrollando otros más, pues van a servir muy bien para entornos cerrados o para entornos abiertos en los que no haya saturación, en los que no haya otro tipo de interferencia. Así es, Gabriel. Tu micrófono, Gabriel. Perdón, acá viendo, Mauro, pues acá has respondido algunas de las preguntas que han hecho nuestros asistentes al evento. Una de ellas preguntaban qué opina de las ondas milimétricas en Wi-Fi. Creo que eso lo has dejado claro. No sé si quieras complementar algo más al respecto del tema de ondas milimétricas que nos lo hace Daniel Marles. Básicamente confirmar que las ondas milimétricas están trabajando en el rango de 1 a 10 milímetros. Ese es el dato que estaba por confirmarte, ¿no? En onda corta, de 1 a 10 milímetros, y que trabajan en frecuencias a partir de los 30 hacia los 300 gigahercios. Entonces, todas aquellas tecnologías que vamos viendo que están apareciendo en 60, en 80 gigahercios, pues van a tener que converger a trabajar con ondas milimétricas. De pronto tal vez, lo estoy infiriendo solamente, pues de pronto el tema va por las cuestiones de 5G y la polémica que se ha levantado muchísimo, ¿no? Que en muchos casos pues han tratado de hacer los fundamentos y decir que esto contamina o perjudica al ser humano respecto a la radiación, etcétera, etcétera, pero bueno, eso es otro tema. Personalmente, y mucha gente científicos pues corroboran de que eso no es así. Las longitudes de onda que se están manejando para este tipo de condiciones pues es muy diferente al que puede llegar a afectar. Sin embargo, como todo en esta vida, todo aquello en exceso es perjudicial.
Pero en todo caso, pues mucho más allá de eso, que es otro tema de discusión. Sin embargo, veo también que hay otros fabricantes que ya están montados en esta nueva onda y que van a seguir trabajando. Es decir, que vamos a ver bastante desarrollo de ondas milimétricas en el futuro cercano. Y una pregunta más sobre ondas milimétricas. Nos pregunta Jorge Luis Rodríguez si se están utilizando para última milla, es decir, para llegar al usuario, si es viable. Mauro. Por favor, me repites que me quedé sin audio. Jorge Luis Rodríguez nos pregunta si las tecnologías de onda milimétrica se están utilizando también para llegar a la última milla al usuario. Yo pensaría que todavía no. Todavía no porque básicamente, ¿qué es lo que se está explotando? Es la gran capacidad de ancho de banda y eso generalmente se lo hace en el backbone. Sin embargo, poco a poco sí se está implementando. Por ejemplo, para hablarte con datos certeros, MikroTik tiene ya unos equipos que te permiten trabajar en 60 GHz. Las distancias son cortas, son de edificio a edificio, que aproximadamente 800 metros, 1000 metros, 1200 metros, y te permiten llegar a 1 gigabit, a 2 gigabit. Tenemos también soluciones, por ejemplo, como las de Cambium Networks. Ellos también tienen soluciones en 60 GHz, te permiten llegar hasta 2 gigabit por segundo, dependiendo también mucho de las distancias, ¿no? Pero por el momento, mientras los usuarios finales no empiecen a demandar, por ejemplo, un consumo de Netflix de 8K o de videos de 8K en los que vamos a tener que entregarles 50 megabits por segundo de ancho de banda para poder satisfacer un solo televisor, mientras esa demanda no se dé de parte de los clientes, pues las soluciones que se están trabajando actualmente con 802.11ac y ahí que está saliendo, va a ser resuelto sin problemas. El tiempo, no sabría decirte. Todo depende de la velocidad con que los usuarios empiecen a consumir más ancho de banda. Y la última pregunta que nos hacen sobre ese tema es si esas ondas milimétricas utilizan banda licenciada o trabajan en banda abierta. Pues bueno, esto de aquí sí depende básicamente ya de cada legislación en cada país. Por lo general, 60 GHz en muchos países no requiere permisos especiales de funcionamiento, no son bandas licenciadas, pero ahí sí es un hilo muy fino que cortar, ¿no? Hay que revisar detalladamente la legislación de telecomunicaciones en cada uno de los países. Entendería de que si los fabricantes están eligiendo estas bandas 60 GHz, por ejemplo, pues definitivamente es porque hay mucha disponibilidad. Ok, Mauro, muchas gracias. Nos dice Mauricio Padilla que quiere aclarar que en inalámbrico existen también tecnologías de gestión centralizada que de hecho permiten aprovisionamiento remoto que va desde el Power Hub pasando por la red multipunto de acceso y los home routers, incluyendo monitoreo de los dispositivos. Mauricio es de Cambium Network. Muchas gracias, Mauricio, por la claridad. Creo que nos pregunta Ezequiel García si recomendamos algún software de gestión de facturación para administrar un sistema híbrido que incluya todos los servicios. No sé si de pronto José Gregorio quiera recomendar algo, o Arnulfo, o el mismo Marcelo conozcan alguna tecnología que quieran responderle la pregunta a Ezequiel. Bueno, sí, no, por supuesto. Adelante, Arnulfo, creo que él tiene... Adelante, Marcelo, y si quieres ya le decimos... Adelante. Sí, hay varios software, hay mucho desarrollo hecho en Brasil, hay desarrollo hecho en Argentina, tanto de servidores de gateway como de servidores de facturación y todo integrado, y ya con trabajo sobre la OLT, ¿ok? La consideraría que hay tanto Argentina, por lo menos lo que conocemos, Argentina y Brasil también tiene un desarrollo muy grande hecho. Yo, ya que estamos, te voy a aprovechar a agregar dos respuestas de las que dieron los anteriores. Una, la preguntita del mito. El tema de la fibra es un mito, o sea, era cara, ya no es más cara. O sea, lo que se necesita es una inversión inicial grande, que eso es lo que hace que la gente no pueda ingresar o no sepa cómo ingresar al negocio de la fibra. Pero era caro. Hoy un usuario de fibra es más barato que un usuario de aire. Ni hablar si hablamos de lo que nos sale es mantenerlo y la reparación durante el día de un usuario de fibra y de un usuario de aire. Es decir, la cantidad de gente que tenemos que tener para mantener el aire y la cantidad de gente que tenemos para mantener la fibra. Entonces, era caro. Yo mi sugerencia con respecto a este punto es que un día podamos hacer una charla de esta, como la dije hace un rato,
hablando de estrategia financiera para este tipo de negocios, ¿no? ¿Cómo hacemos financiamiento para este tipo de negocios? Yo, a la gente que está en Colombia y al mismo gobierno de Colombia, en otras oportunidades, ya le he dicho por qué no acercar los proveedores con los bancos para que generen líneas de crédito para que la gente pueda entrar, porque el problema es financiero, es financiero. Hoy, si los distribuidores como WDC se dedican a financiar, podrían hacer mucha más gente que entrara al negocio de fibra, ¿no? Entonces, poder hablar, tener una reunión de esta, pero de estrategia financiera de Internet. Esa sería una charla. Y la otra, agregarle a lo que hablaban de las redes milimétricas, como les comentaba, nosotros ya empezamos a hacer multipunto en redes milimétricas, en 60 gigas, por supuesto 80 es mejor, empezamos haciendo 60, por supuesto un panel multipunto nos permite 8 clientes, entonces lo que hacemos es, en lugares donde no podemos cablear o un edificio, si ya ponemos un equipo manzanero o un equipo central en el edificio, y de ahí le distribuimos a todo el edificio. Evidentemente, hacer una distribución masiva de a 8 clientes, una red milimétrica, es dificilísimo. Sirve para bajar en un punto y para distribuir. Me fui del tema de lo que me preguntaste, pero creo que vale. No importa, excelente. Y una pregunta más que creo que es muy sensible para ti, Marcelo. Nos pregunta Javier Pérez, ¿cómo afectan la barrera de entrada el tema de los postes para la prestación de los servicios de fibra? Creo que es un tema que te es muy sensible a ti. Bastante sensible, bastante. No sé, Pérez, ¿de qué país es? A ver si me puede decir, cómo va a orientarlo. Ya nos escribe mientras tanto. Javier, ¿nos dices, por favor, nos escribe de qué país eres, Javier Pérez? Mientras tanto, si quieres, vas respondiendo. Bueno, a ver, hoy tenemos el mejor ejemplo de toda la región, es Colombia. La verdad que lo que ha hecho, y yo creo que lo dije en la última Andina Link, y lo felicité porque es el mejor ejemplo de la región, de toda la región, es Colombia. Colombia ha regulado los precios, que los ha bajado de $1 a casi 17 centavos, en realidad los puso en pesos, y es el mejor ejemplo de toda la región. Créanme que en este momento Argentina está haciendo un nuevo reglamento de interconexión y bueno, como pasamos a hacer un servicio público en competencia, le estamos pidiendo por favor que regule eso, porque acá de valer, el año pasado, de valer, a ver cómo te puedo decir, un peso hoy, digamos, 77 pesos es $1. De valer un peso, es decir, no sé, 0,01 dólar pasó a valer $1.45 un poste. En un pueblo de 100 habitantes, es decir, una locura, es decir, para hacer que no se haga, al contrario de lo que debería hacerse. Brasil también ha tenido muchísimos problemas de poste, México empezó muy bien y ahora tiene algunos ciertos problemas porque empezó muy bien en precios. La problemática de poste es una problemática muy grande para hablar mucho rato en toda Latinoamérica, pero el ejemplo es copiemos lo de Colombia. Javier Pérez es de Colombia, nos escribe que es colombiano. Bueno, entonces tiene que sentirse feliz porque el gobierno ha regulado excelentemente bien el tema de ductos y el tema de utilización de infraestructura. Yo le quiero contar que además yo soy proveedor de Internet también en Colombia y esto lo he vivido de que un proveedor durante un año no me contestaba ni me atendía el teléfono. Una vez lo hice llamar por la embajada para ver si me atendía el teléfono, porque yo no sabía qué hacer para pedirle un permiso, ¿no? Y realmente, desde que el gobierno cambió, cambió todo absolutamente. Es excelente y nos da una previsibilidad para hacer la fibra impresionante. Así que felicitaciones, si hay alguien del gobierno de Colombia, felicitaciones. Muchísimas gracias, Marcelo. Creo que en general hemos respondido las mayores preguntas. Hay unas que no he respondido puntualmente porque a lo largo de las explicaciones que han hecho nuestros panelistas se han resuelto. Entonces, por eso no he hecho mención puntual. Les propongo entonces a nuestros panelistas que hagamos un cierre de conclusión que nos permita decidir fibra, wireless, híbrido, en qué casos sí, en qué casos no, cuáles son sus conclusiones y un mensaje que le quieran dar a todos nuestros casi 80 invitados que han estado permanentemente conectados a lo largo de este panel. Comencemos con José Gregorio. Sus conclusiones, por favor. Bueno, yo creo que hay que mirar, o sea, mi conclusión parte de echar una miradita los últimos 20 años y prepararnos a mirar hacia adelante, ¿no?
entendiendo que hay cosas que van a cambiar y que están cambiando y que debo meterme en ese cambio, entenderlo y aceptarlo y para tratar de jugar en este negocio de la mejor manera y sacarle el máximo provecho que es en definitiva lo que queremos y cerrar esas brechas y llevarle internet a gente que ahorita no tiene. Eso es importante. Digamos, en los últimos 20 años, sobre todo en la primera década del 2000, pues era fuerte las inversiones y los inicios de los ISP con wireless, porque bueno, en aquel tiempo, como decía el profesor de Ecuador, no, estábamos antes del punto del despliegue fuerte de video sobre internet, los anchos de banda, ofrecíamos anchos de banda de 512, 1 mega, 2 megas, cuando mucho. Y en ese contexto, digamos, era bastante razonable y también por los temas de costo y no había tanta interferencia, todavía no estaba tan saturado el 2.4, el 2.8, es bastante razonable pensar que en ese momento era pues prácticamente natural arrancar en Wi-Fi y bueno, en wireless y eso, tanto en la red troncal como en la última milla, y eso pues resultó muy exitoso. De hecho, se mantiene, ha venido disminuyendo porque ahora hay una nueva realidad. La nueva realidad comienza con el punto de inflexión de la entrada del video de internet, la entrada de OTT con contenido dinámico de video, tanto demandado como en vivo, que hace que las personas pues cada vez más estén reemplazando el televisor tradicional y yendo a ver contenido de video con Netflix, con los proveedores de contenido bajo demanda, ver canales en vivo. Entonces estamos empezando a entrar en la era o ya entramos, pero se va a profundizar el crecimiento exponencial de los grandes consumos de ancho de banda. Yo, o sea, he estado en Argentina haciendo algunos entrenamientos y sé que hay operadores que ofrecen planes de 1 giga, evidentemente bajo un esquema compartido. Ya en Asia ya hay planes residenciales de 1 giga, donde no hay control de ancho de banda, donde te lo controla la tarjeta de red prácticamente. Y bueno, en esos escenarios y lo que viene, también con la entrada de video de 2K, 4K, 6K y 8K, realmente eso es lo que va a consumir realmente contenido en los próximos 10 años, el video, porque la voz, pues prácticamente cada vez usamos menos la telefonía tradicional, nos llamamos por las redes sociales y eso consume muy poco ancho de banda. El internet como tal realmente se ha mantenido relativamente estable el consumo, pero el video va a marcar la diferencia. Entonces, bajo ese contexto, realmente, si quieres estar y ser protagonista en esta nueva era, definitivamente tienes que pensar que tienes que ir con fibra. Ahora, tampoco hay que entender que a veces la situación no lo permite, al menos en lo inmediato. Hay que entender también, coincido con los compañeros en que hay que romper ese mito, o sea, hay que empezar a creer que sí es posible desplegar proyectos en fibra. Eso ha cambiado muchísimo. GPON favorece mucho eso, GPON utiliza un solo hilo, hay técnicas punto, multipunto, los mismos equipos de fusión de fibra, de manejo de la fibra en la calle, los equipos de corte y de hacer conectores, la misma fibra por metro, el costo por metro, los conectores cada vez son de mejor calidad y menor costo, las ONT han venido cada vez bajando de precio, ya se consiguen ONT por debajo de los $20 y de buena calidad. Ahí China pues ha sido un protagonista importante desarrollando miles y miles de equipos CPE en GPON. Entonces hay que atreverse, hay que perder el miedo, hay que mirar a GPON, específicamente a GPON, a pesar de que hay otras tecnologías de fibra, pero realmente GPON se va a ganar el show, va a ser la gran protagonista en mi criterio, en mi opinión, en los próximos 10 años. Fíjense usted que en 10 años ha pasado de GPON de 2.5 y antes era APON, a GPON ya de 40 gigas y ya estamos muy próximos. En la mayoría de los países de Latinoamérica ya hay bastante GPON en 2.5 y ya algunos han empezado a entrar en GPON de 10 gigas y no estamos lejos de poderles ofrecer a los clientes realmente planes de 200, 500, 1 giga y a clientes que entren a ser relativamente corporativo empresariales 10 gigas. Queda el tema de la brecha de las zonas, digamos, alejadas de las grandes ciudades. Ese es un tema que allí la simbiosis nos puede ayudar mucho. El tema de las ondas milimétricas también, porque me sirve para ese flujo que necesito en el troncal, que a veces con la fibra no lo puedo hacer en lo inmediato. Pero mi mensaje sería,
mire como primera opción la fibra, siempre, pero haga un análisis de tiempo, de costo, de inversión, de cobertura, de cliente, de los servicios, entendiendo un poco lo que viene, y vea si puede hacer comenzar en algunas partes pivoteándose con Wi-Fi, pero no pierda de vista que en algún momento tiene que hacer la transición a fibra, sobre todo en aquellos lugares donde los clientes vayan a empezar a demandar grandes anchos de banda. Porque cuando esa brecha se cierre y esas localidades que están, las ciudades van creciendo y esas localidades empiezan a tener acceso a Internet, cada vez van a pedir más ancho de banda, porque van a querer ver televisión por Internet, van a querer ver YouTube, van a querer ver Netflix, Amazon Prime, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí realmente GPON es que puede solucionar ese problema desde el extremo, porque no hay que olvidar que cuando empezamos a vender grandes cantidades de ancho de banda con contenido real time, como es video, demandado o no, el aspecto de ancho de banda de calidad de servicio es muy importante. Y las redes inalámbricas no tienen los despliegues de calidad de servicio desde el CPE del abonado como sí lo tiene GPON. Sin embargo, hay que entender también que el Wi-Fi siempre lo voy a necesitar, por lo que comenté, es decir, siempre, porque si no, entonces, ¿cómo hacemos con los dispositivos móviles? ¿Cómo hacemos con casos excepcionales como el Internet en estadios, en centros comerciales? Es cierto que a un centro comercial, a un hotel, a un complejo turístico, al Internet en los sitios públicos, en la red troncal trato de llegarle con fibra, pero después la tengo que terminar entregando con Wi-Fi. Entonces, ese es el punto. Hay que ver también si el grueso de mis clientes es fijo móvil, es solo móvil, pero hay que tratar de apostarle a la fibra, perder el miedo, buscar la forma de podernos ayudar en esos proyectos. Y como último, yo quiero dejar un mensaje también a los estados realmente. O sea, hay que propiciar, hay que hacer este tipo de eventos para que los operadores sepan que es posible hacerlo, que pueden dar los pasos, que no se trata que ese mito realmente ya pasó, que realmente con una inversión razonable podemos apostar al futuro. Claro, hay que entender que eso no viene para atrás en 2 o 3 meses, hay que entender un poquito el negocio. También hay cierto desconocimiento, como que le tienen a veces en algunos casos mucho temor y mucho miedo a la fibra, y allí las organizaciones como ustedes, los ISPs que ya tienen experiencia, como el amigo de Argentina, juegan un papel importante en difundir eso, para que los ISP empiecen a entender esto. Y por último, los estados deben propiciar la penetración de la fibra a las zonas, a las ciudades donde no las haya y a las zonas, porque ese es el futuro. Coincido plenamente con el amigo de Argentina, el futuro es la fibra, pero sin perder el complemento de las redes inalámbricas, que siempre van a ser un complemento que lo voy a necesitar, bien sea al inicio, bien sea para un caso en particular. Los estados deben jugar un papel importante en la promoción, en el incentivo, en la ayuda, en los aspectos legales, para que realmente los ISP tengan el camino. Porque en definitiva, cuando dan esos incentivos a los ISP pequeños, realmente estamos ayudando a esas localidades que no tienen Internet en estos momentos y que tienen el derecho a tener Internet de tan buena calidad como lo tienen en el centro y en las grandes urbes. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Sí, José Gregorio, muchísimas gracias. Muy buena reflexión y cierre del tema. Le voy a pedir a Arnulfo sus conclusiones. ¿Por qué perderle el miedo a la fibra? Muy brevemente, porque el tiempo se nos acabó, pero ¿por qué hay que perderle el miedo a la fibra y por qué sí se puede pensar en proveer servicios hasta el hogar en fibra? ¿Por qué perderle el miedo? Es porque ya hay conocimiento. O sea, donde estés, ya hay conocimiento. Y si, digamos, estás en un área, en un país, en un área donde no hay mucho conocimiento, hay otros ISPs que pueden brindarte ese conocimiento, hay otras entidades y empresas que también tienen asesorías, tienen capacitación, ¿sí? O sea, ya no es algo que no se pueda acceder a ello. Hay que empezar es por informarse y estar aquí hoy es el primer paso. Entonces, si ya estás aquí, ya viste, ahora comienza a averiguar, viste quiénes estuvieron hablando, pero mira el chat, ahí hay muchas personas ya con mucho tiempo que desde que empezaron su implementación y hablan muy bien, ¿sí? De la experiencia. Lo otro que sí les digo,
Piérdanle el miedo porque ya hay aliados con los que ustedes pueden empezar, aliados con los que ustedes pueden encontrar la financiación y pueden invertir, ¿sí? Piensen en una inversión. Una inversión no es algo a corto plazo, es algo a largo plazo o mediano plazo, más bien hacia largo plazo. Entonces, si pensamos así, van a ver que cada dinero que usted va a invertir, usted se va a gastar su tiempo tomando en cuenta cada recomendación. Especialmente necesita mirar el aspecto financiero. Tiene que tener una estrategia financiera. Pero primero que eso necesita tener sus objetivos claros. Hacia dónde apunta, cuáles son sus clientes, cómo espera llegar, para que sepa a quiénes debe acercarse que le van a brindar lo que usted necesita. Entonces, perdamos el miedo, ya hay con quién hacerlo, ya hay cómo empezar, ya hay cómo hacer las cosas. Y créanme, la fibra estuvo más económica en pandemia que en tiempos de no pandemia. Y eso es una realidad. Miren que uno diría que estuvo más caro, no estuvo más económico, ¿sí? Entonces, ya con eso ustedes van viendo que si todavía no ha aprovechado, aproveche lo que todavía nos queda. Ese cuarto de hora, como dicen. Eso es lo que le diría. Y vuelvo y repito, y qué pena que lo diga, es que no lo digo porque yo trabajé con WDC. Me encanta la filosofía de WDC. Me he enamorado de esa filosofía, ¿sí? Porque estas personas que iniciaron ese negocio en Brasil en 2003 tienen claro que podemos crecer en comunidad, podemos crecer juntos. No se trata de que yo me beneficie y a costilla del otro, sino podemos crecer juntos. Y tanto que ellos invierten el dinero y traen las cosas y te dicen, llévatelas. Haz solamente el proceso, te aprobamos, te apoyamos, buscamos que te capacites, todo lo que tú necesites. Lo que pasa es que en la cultura latina queremos a veces hacer todo muy aquí, ya. Todo es ya. Y resulta que WDC piensa en, ven, sentémonos, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué quieres? ¿Cómo te ayudamos? Planeemos esto, ok, yo me organizo para traerte todo lo que tú necesitas. No necesitas que todo esté aquí, lo que necesitamos es el tiempo, saber qué necesitas, hacer los procesos y tú vas a tener las cosas ahí. Pero cuando pensamos en solamente adquirir en el momento, o sea, yo hice todo solo y al final, ahora ¿quién me va a traer los productos? ¿Quién me los va a entregar? No consigo fibra, no consigo la ONU que quiero, entonces tengo que comprar cualquier otra ONU porque no hay en el mercado. Ese es otro mito, que no haya ONU. Y si me quedo sin ONU, usted no me traen las ONUs que yo estoy comprándoles, entonces tengo que comprar de otro proveedor, una diferente. Y no, es planeación. Es como mirar para cuándo quieres tu proyección, hasta cuántos vas a llegar y hacer tu trabajo de marketing, mercadeo, etcétera. Eso no llega solo, hay que hacer un trabajo anticipado para tener cómo minimizar entonces las posibles situaciones que presenten y tener cómo reaccionar y resolver. Entonces, eso también es importante. Coincido con Marcelo de que deberíamos hacer algo en ese sentido, unas charlas en esos tipos de temas. Financiamiento, planeación, ¿sí? Porque a veces somos personas que queremos implementar el proyecto en lugares donde nadie más quiere ir y nos falta solo es información, conocimiento, entrenamiento que asegure que tu esfuerzo y dedicación e inversión se vea en un retorno de la inversión en pronto tiempo y como tú esperas. Entonces ganan todos, gana el cliente final, gana tú como ISP y ganan todos los que están en la cadena. Muchísimas gracias. Creo que también una visión muy clara para todos nuestros asistentes que comprenden todas las dimensiones de lo que hay implícito acá y cómo hoy en día es todo mucho más fácil. Se nos acabó el tiempo, pero antes de darle paso a Mauro y a Marcelo para el cierre, Mauricio Padilla nos dice que complementando la respuesta de Mauro, las soluciones milimétricas tienen soluciones multipunto y se pueden usar para entrega directa al usuario. Con esos anchos de banda, uno de los aplicativos puede ser así un edificio y conectar a múltiples usuarios. Oscar Pérez nos dice, un dato de interés para todos, la última versión de Flight Simulator requiere más de 120 gigas de bajada
para iniciar el juego. Sí, el tema gamer indudablemente se está convirtiendo en uno de los grandes dolores de cabeza en este momento de todos los ISPs en el mundo, porque está siendo tan competitivo el ancho de banda como las OTTs de video tipo Netflix, Amazon Prime Video. Es cierto que los gamers son una comunidad que demanda mucha velocidad. Y les recordamos que la repetición de esta transmisión, si no la pudieron ver completa, estará disponible a partir de esta semana en YouTube de Andinalink Virtual. El enlace igual se les enviará también a sus correos. Mauro, ya con el tiempo agotado, tus conclusiones, por favor, antes de darle paso a Marcelo para que cierre. Perfecto. Pues sí, mira, lo que tú acabas de mencionar es totalmente real. El tema gaming está explotando y está reventando a los ISPs. Fíjate que la semana pasada, creo que fue, o máximo hace 15 días, NVIDIA sacó sus nuevas tarjetas de video, que son las RTX de la serie 3000, y más allá de toda la infraestructura que ellos proveen en las nuevas tarjetas, en las que implementas CUDA cores y Tensor cores, y que vienen preparadas para inteligencia artificial. El tema es que esas tarjetitas pues ya te permiten jugar videos en 4K, y a partir de la 3080 te permiten jugar juegos en 8K. Entonces, esto lo que busca pues obviamente NVIDIA es dar una experiencia muy realista a los usuarios, a los gamers, y por ese lado, si es que no se está gestando por el lado de Netflix, de YouTube, de Amazon, que de por sí sabemos que sí lo hace, pues definitivamente sí o sí lo va a hacer a través del lado de los gamers. Eso significa pues que la demanda de ancho de banda va a ser brutal. Brutal. De aquí al 2021 vas a ver cómo se empiezan a vender los televisores de 8K, pero de manera impresionante, y básicamente porque van a ser para los gaming. Entonces, el mensaje final para los ISPs es de que tienen que empezarlo con cabeza fría. Básicamente tampoco lo pides demasiado, sí o sí la solución en lo que puedas debería ser la fibra óptica. Para llegar a usuarios finales a través de multipunto, pues utilizaría soluciones de ondas milimétricas, 60 GHz, pero hay que sentarse a trabajar en eso. Sería muy interesante, y recojo la inquietud de Marcelo y de los demás panelistas, pues de que debería hacerse un webinar enfocado también en ese temita, ¿no? Porque mucha gente pues especula y de pronto sigue pensando, o tal vez no sabe que realmente es muy económico hacerlo, y de pronto por eso empieza a tomar decisiones que tal vez las pudo haber tomado mejor. Así es, Gabriel. Gracias a ti, Mauro. Y Marcelo, cierra tú. Bueno, voy a ser breve, ya que hay poco tiempo. Para el amigo de WNC, le quiero decir una cosa, que él hablaba sobre las marcas y de las ONT y todo ese tipo de cosas. Yo hace, creo que 5 años, una vez estuvimos en Brasil en una expo, conocimos un amigo que tenía en ese momento cerca de 25.000 usuarios en una red de fibra. Le digo, ¿qué consejo me das? Poné la misma marca que poné de la OLT, poné la misma marca en la ONT. Listo. Consejo mágico, y ya tuve las consecuencias. Nosotros haciendo red de fibra en México, mezclamos marca, un día upgradeamos la OLT y me dejó de andar todo. Y tuvimos que salir a cambiar. Listo. Mi consejo, pongo la misma marca. No ahorro en eso. ¿Está? Hoy los precios son muy buenos. El tema que recién hablaban, gamers. El gamer se puede ver como, o el mayor consumo se puede ver como el malo que nos viene a matar o el bueno que nos viene a consumir. Yo creo que en estos últimos meses me lo he tratado de convertir hasta los buenos que nos vienen a consumir. ¿Está? Para mí los gamers hoy me están dando al contrario, mucha propaganda. Yo tengo un coworking, van al coworking a jugar, ¿está? Me consume la casa, le vendo 100 megas, pero me hacen una propaganda terrible. Y el tipo que vende 100 megas es como vender 2 megas, vender una bicicleta. 100 megas es vender un avión. La bicicleta tiene rueda, el avión tiene rueda, pero es otro producto. ¿Está? Entonces yo me lo convertí al gamer, si bien me consume, pero es alguien que habla bien de mi negocio, si lo atiendo bien. ¿Está? Y habla continuamente. Y después, lo final, que era un poco el tema de esta reunión, seguiremos haciendo wireless, seguro, y vamos a seguir haciendo fibra. ¿Está? Y todo lo que dijeron es cierto, hay que mirar cuánta platita tenemos. Les recomiendo a los proveedores, al gobierno, por favor, únanse a ver cómo podemos tener más financiación.
seguiremos haciendo wireless, siempre va a haber clientes para wireless y vamos a seguir tratando de llegar con fibra y vamos a seguir con wireless. Así que al final seguimos. Gracias. Sí, Marcelo, muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos nuestros panelistas porque han sido muy generosos con el conocimiento. Hemos mostrado múltiples miradas, como siempre queremos hacerlo en Andina Link, para que ustedes sean los que tomen la decisión final, en las que tengan los argumentos, en las que tengan las opciones. De eso se trata este tipo de eventos y sobre todo creo que ha sido muy valioso combinar proveedores de tecnología con ISPs que tienen experiencia en el terreno, como con expertos, docentes, investigadores en el tema como Mauro Escalante. Entonces, ha sido un panel que ha dado una mirada muy plural del tema y con todas sus posibles formas de intervenirlo y de acceder a la prestación de los servicios. Claramente, la fibra es una opción de primer nivel porque soluciona todos los problemas de primer golpe, pero no siempre es posible implementarla. Hay momentos en donde por densidad, por distancia, por tiempo, por falta de planificación, se hace una buena tecnología de penetración, de choque, de implementación. También sabemos que las tecnologías wireless se han venido perfeccionando con el paso de los días y cada vez son más robustas. De alguna forma se reinventan, así como se reinventan para tratar de incluir todas las demás tecnologías que hasta ahora han existido en el sector de las telecomunicaciones. Un modelo híbrido es un modelo posible, hay muchos casos en que se hace necesario, es lo que ha permitido colonizar y crecer en América Latina los servicios. Entonces, la realidad es que más allá de cuál tecnología se utilice, es que se haga bien, que se asesoren bien, perderle el miedo. La fibra hoy en día es una tecnología fácil, posible, accesible, económica y hacer modelos híbridos también lo es, siempre y cuando se diseñen bien y se tengan en cuenta todas las características geográficas, sociodemográficas y sobre todo de costos y de planificación. Dice Cristel Osorio, muchas gracias, excelente evento, gracias a ti Cristel, a todos los asistentes por acompañarnos, igualmente José Alfredo Cervantes, excelentes panelistas, una muy buena charla, gente que sabe, muchísimas gracias a ti por acompañarnos, gracias a todas las personas que participaron en el chat con sus preguntas y con sus valiosos aportes, creo que ha sido muy enriquecedor para todos. A Luz Marina, gracias por invitarme a moderar el panel, a Andina Link, como siempre, un panel de lujo, y recuerden que va a quedar publicado en la página web, en el canal de YouTube Andina Link Virtual, donde van a poderlo ver las veces que quieran, repetir muchas veces, porque va a estar disponible. Les deseo a todos una muy feliz noche, que descansen, y gracias por estar con nosotros y siempre acompañarnos en estas actividades académicas. Muchas gracias a todos.